Bienvenidos a la plataforma del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno. Quiero agradecer la presencia en esta jornada de docentes investigadores. Voy a nombrarlo primero al ingeniero Johnny Atila, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, tiene la Facultad de Ciencias Económicas. Saludo cordial a la profesora Romery Machicado, docente investigadora de la Facultad de Humanidades de la Gabriel René Moreno. Un saludo también muy cordial a la profesora Marta Paz, docente investigadora y que forma parte de una investigación que voy luego a mencionar, que representa a la Universidad Evangélica Boliviana. Y un saludo cordial hasta muy arriba, casi en el polo norte de nuestro continente, que se encuentra allá en Canadá, Darío Enríquez. Un cordial saludo para él. Quiero informarles a todos nuestros amigos que nos van a seguir en esta plataforma y en el canal universitario esta noche, de que vamos a dialogar sobre un estudio que ha presentado un equipo de investigadores a iniciativa del Instituto de Investigaciones Económicas en coordinación con la Universidad Evangélica, el Observatorio y distintos investigadores de otras universidades que han participado de esta investigación con resultados muy importantes para poder analizarlo. Cabalmente, para entrar ya en materia, quiero agradecerle a ingeniero Johnny Atila y pedirle, dándole la bienvenida, que nos pueda hablar de la ficha técnica, algunos datos importantes, los objetivos de este estudio y finalmente algún marco que pueda permitirnos ya luego introducirnos a los contenidos y resultados de la investigación. Bienvenido, Johnny. Adelante, por favor. Tu micrófono. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias a todo el público que te sigue. Y estamos felices de presentarle un nuevo estudio realizado por el Instituto de Investigaciones, como decías, Económicas y Sociales de la Gabriel, juntamente y nuevamente con el apoyo y con la participación asidua de la Universidad Evangélica y el Observatorio Político. Hemos realizado un estudio que nos va a permitir ver la percepción ciudadana sobre las actuales gestiones, tanto del gobierno departamental como del gobierno autónomo municipal. Además de ver las preferencias, que es un acápite muy pequeño, electorales, pero la participación ciudadana en ambos gobiernos y algo de cultura política. Te cuento que para este estudio participaron 33 profesores de la Universidad Gabriel de Moreno y de universidades privadas. Participaron 6 universidades, la Gabriel de Moreno, la Evangélica, Domingo Savio, la UFSA, UTEPSA, la Universidad NUR, y alcanzamos un tamaño de muestra de 1.542 docentes, 42 personas, de las cuales el 15%, 238 son docentes universitarios y 85% de estos son estudiantes, 1.304 estudiantes. Hemos alcanzado a revisar y a tomar esta muestra tanto en la ciudad como en otras provincias. La encuesta fue hecha a finales de enero y principios de febrero y nosotros calculamos un error muestral del 2.48%. Lo interesante de esto es que tenemos datos muy importantes, como por ejemplo en los datos socioeconómicos tenemos que el 60% de los encuestados son menores de 24 años y de 25 a 34 estamos hablando que es un 21%, o sea, 81% son menores de 34 años. Casi el 84% de las encuestas son del municipio de Santa Cruz de la Sierra y el saldo de provincias. Lo interesante de esto es que han participado de todas las facultades de la Gabriel R. Moreno y también de varias facultades de cada una de las universidades privadas. Básicamente, un dato interesante sobre el ingreso mensual que perciben aquellas personas que han sido encuestadas, podríamos decir que el 60% de los encuestados tienen un ingreso menor a los 6.000 bolivianos, aproximadamente un 60%. Y hay un dato interesante, y con eso concluyo, gracias a uno de nuestros colaboradores que es
un sociólogo reconocido, Paco Heredia, que nos sugirió colocar una pregunta que nosotros no la tomábamos en cuenta, donde decía, ¿usted pertenece a alguna de las siguientes identidades socioculturales? Y nosotros poníamos las 5 identidades socioculturales o las 5 identidades de Santa Cruz, chiquitano, guaraní, guarayo, mojeño, ayoreo, y también las demás como mestizo, quechua, aymara, afroboliviano. Y lo interesante de esto es que el 53% de la población se identificó sin ninguna identidad sociocultural. Y podríamos decir que de las 5 identidades socioculturales del Oriente Boliviano, solo el 6% se identificó con ese valor. Y entre quechua y aymara se identificaron en un 8%. Básicamente es lo que podría hablarte de la ficha técnica y de algunos de los datos socioculturales. Muy interesante, Johnny. Me interesaría así un poquito un detalle que yo encontré en la primera parte del estudio que está referido al empleo ideal, ¿no? De los encuestados que han sido universitarios y docentes, ¿no? Ahí me llamó la atención de que casi hay como una especie de empate, ¿no? Un grueso de los encuestados considera que el empleo ideal es tener un trabajo independiente por cuenta propia, ser empresario, pero también hay un grueso de los encuestados que considera que trabajar para el Estado o trabajar para el sector privado como dependiente es importante. No sé si hay alguna modificación con algún estudio anterior que hubiese hecho el Instituto de Investigaciones a tu cargo. Y lo otro, la situación económica del país para luego ya entrar a los otros tópicos del estudio. Perfecto. Precisamente hay algo muy interesante con este tema del empleo. En un estudio que habíamos hecho anteriormente, este es un dato muy interesante con la UTSA de San Antonio, Texas. Hicimos una encuesta de 1,000 estudiantes universitarios de la Gabriel, y lo que se sorprendía en los americanos era que el 70% de los estudiantes de la universidad que estaban terminando sus estudios querían desarrollar un emprendimiento en una economía informal. O sea, ese era un dato muy halagador y muy interesante para ellos, algo que es digno de hacer un nuevo estudio. Y por el otro lado, también en estudios anteriores se repite la misma frecuencia, que hay muchos de los encuestados que quisieran estar como parte de una entidad estatal. Obviamente que cuando veíamos el tema de cuál es la posición laboral más cercana a su ideal, el porcentaje más alto era el 27% como profesional independiente, 22% que deseaba trabajar en una empresa privada y 17% que deseaba estar en una entidad estatal. Sobre la situación económica de los encuestados, utilizamos preguntas que son muy comunes a nivel internacional, como por ejemplo, ¿cómo describiría usted su situación económica comparada con la de hace 12 meses? Y en esto tenemos que decir que tanto los encuestados a nivel personal como a nivel de sus miembros de hogar respondían que estaba mucho peor en un 39% hacia abajo. Sin embargo, cuando se le preguntaba sobre el país, decían que estaba mucho peor en un 73%. Quiere decir que se repite esta frecuencia con otros 3 estudios que habíamos hecho con la Universidad Evangélica, donde efectivamente la percepción de la ciudadanía o de los encuestados, en este caso universitarios y docentes, es que su situación económica la ven mucho mejor, inclusive actualmente, pero la ven mucho peor la del país. Y cuando le preguntamos cómo veía la situación a futuro para los siguientes 12 meses, se repetía la misma frecuencia, tanto de cada uno de ellos de forma personal y de los miembros del hogar, decían que era mucho mejor y mejor en un 55% aproximadamente, pero la del país mejoraba poco, casi un 33%. Perfecto, muy interesante la verdad estos datos y definitivamente la pandemia ha tenido su efecto sobre todo en el ámbito económico, ¿no? Por los datos que salen de esta primera parte del estudio. Ahora vamos a entrar a la parte que creo que es la más importante, tomando en cuenta la coyuntura, que tiene que ver en este estudio haber consultado a docentes y universitarios, una cantidad muy importante, como ya lo informó el ingeniero Johnny Pila,
sobre cómo evalúan las gestiones que están culminando, tanto del gobierno departamental como del gobierno municipal, ¿no? Cuando se cierra un ciclo, pues estamos cerrando un ciclo bastante largo, con muchas complicaciones, es el momento, por supuesto, de evaluar, ¿no?, lo positivo, lo negativo, cómo han cumplido esas autoridades de su función. Y luego veremos también otro tema importantísimo, el referido a la participación, para luego mirar las perspectivas. Eso creo que esa es la riqueza de este estudio. Voy a pedirle a la profesora Marta Paz que nos pueda hacer un primer abordaje en relación a la temática o a los principales hallazgos que se encuentran en el estudio con relación a cómo evalúa la población, cómo ha percibido los encuestados a las gestiones que están culminando, tanto del gobierno departamental como del gobierno municipal. Adelante, Marta. Bien, muchas gracias, Daniel. Primero, me parece que es importante decir que en la encuesta, por separado, nosotros hicimos preguntas para evaluar las gestiones departamental y la gestión municipal. O sea, fue por separado. Pero los mismos ítems, les preguntamos a los encuestados su opinión respecto a cómo calificaban la gestión de la gobernación y del municipio en torno a las políticas sobre niñez, género, salud, educación y cultura, seguridad ciudadana, medio ambiente, gestión de la pandemia, la respuesta a las crisis sociales y la atención administrativa, ¿no? Entonces se hizo esas preguntas para ambas gestiones. Lo interesante en los resultados es que en general, ya podemos después ir viendo con más detalle, pero en general la evaluación que hace la comunidad universitaria a la gestión departamental a cargo de Rubén Costas fluctúa, ¿no?, entre las categorías de regular, malo y muy malo, ¿no? Obviamente hay algunas diferencias, hay algunos picos que se elevan más o que bajan un poco, pero en general esas son las categorías más nombradas, ¿no?, entre regular, malo y muy malo. Sí hay un 15% de encuestados que dice que la gestión en esos mismos ítems ha sido buena o muy buena, ¿no? Un 15%. Cuando se trata de la gestión municipal, a cargo, aquí hay que decir que estamos hablando de la gestión municipal, obviamente hablábamos de Angélica Sosa como alcaldesa interina, aumenta esas categorías de regular, malo y muy malo y disminuyen las respuestas que tienen que ver con el bueno y el muy bueno. Si con Rubén Costas como que era un 15%, con Angélica Sosa baja a un 11%. Entonces se ve un poco un bajón, digamos, en la gestión municipal, que obviamente yo pienso, y creo que lo hemos charlado en el grupo, tiene que ver con el hecho de que una gestión municipal, uno puede ser un poco más crítico con una gestión municipal porque es mucho más palpable, ¿no? Se ve. Tenemos mucha más relación con nuestra alcaldía que con nuestra gobernación, a pesar de que obviamente la gobernación funciona desde aquí, desde la capital. Pero finalmente la gobernación tiene competencias también departamentales. Pero nuestra alcaldía es la que nos debe resolver nuestros problemas, es a la que nosotros acudimos cuando necesitamos llevar alguna demanda para que nos solucionen un tema. Entonces, en parte tendría que ver por eso, ¿no?, por esa proximidad, pero también no hay que perder de vista que puede ser que efectivamente se considere que la gestión de la alcaldesa, la gestión última, no ha funcionado tan bien, porque significa que aproximadamente 1 de cada 10 personas estaría diciendo sí, la gestión que ha hecho el gobierno autónomo municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es buena o muy buena, ¿no? Eso tal vez en principio yo podría decir respecto a la calificación o a la evaluación de las gestiones del gobierno departamental y del gobierno municipal. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Marta. Hay un encuadre importante que ha hecho
Marta. Uno es una encuesta de docentes y estudiantes universitarios. Vuelvo a la ficha técnica, estamos hablando de 1.542 encuestados, 1.304 estudiantes, los estudiantes universitarios diversificados, distintos extractos sociales, distintas procedencias. Y el otro aspecto que es importante encuadrar es que la gestión de la gobernación tiene competencias que generalmente son más de carácter estructural, ¿no? Más de carácter estratégico o macro, y las competencias del gobierno municipal son aquellas competencias que tienen que ver con el día a día, con el bienestar de los ciudadanos. Por eso se llama el gobierno de los vecinos, ¿no? Porque son cosas con las que uno está permanentemente relacionado. En esa línea, a la profesora Rosemary Machicado, y dándole la bienvenida, hay distintas variables que se utilizaron para ambos gobiernos, porque hay coincidencias en cuanto a sus atribuciones, por ejemplo, protección de la niñez, participación de la mujer, salud pública, educación y cultura, seguridad ciudadana, protección del medio ambiente, atención de la pandemia, atención administrativa. ¿Qué puede comentar, Rosemary, sobre cómo han percibido, cómo han calificado los encuestados cabalmente el desempeño de estos gobiernos con respecto a estas tareas? El micrófono. Sí, muchas gracias, Daniel. Comentar que, como mencionó Marta, si bien la evaluación o la percepción que tiene la ciudadanía de ambos gobiernos a nivel departamental y municipal se mantiene en un porcentaje de, digamos, de una mala evaluación, o sea, de que no han tenido una buena gestión ambos. Hay que destacar que, bueno, el tema en el que más se siente este déficit, digamos, de atención, tiene que ver con la salud, por ejemplo, ¿no? Donde la población universitaria en este caso ha sido la que ha evaluado como el tema que menor atención ha recibido, quizás por el hecho de la pandemia, justamente porque la pandemia nos ha mostrado una realidad. O sea que la asignación presupuestaria no ha alcanzado para poder proveer de los servicios de salud a la población y proveer con la infraestructura y la atención necesaria, ¿no? No se tenían los ítems y todo eso. Yo creo que esa situación que ha sido reflejada por la pandemia ha sido la que ha dado lugar a que se califique en primer lugar como una gestión mala en salud, tanto de parte de la gobernación como lo de la alcaldía. Por otra parte, en lo que se refiere, como mencionaba Marta, en los temas de niñez, género, salud, educación, cultura, seguridad ciudadana, medio ambiente, se tiene que esta impresión también de que la gestión ha sido deficiente, ¿no? Apenas el 15% de los encuestados afirman que la gestión ha sido buena y muy buena. También con relación a podríamos mencionar en temas como relacionados, por ejemplo, con un tema que ha sobresalido en esta encuesta es el hecho de que los estudiantes y los docentes también no participan, no hay una participación ciudadana, o sea, cuando se les pregunta si ellos conocen de los programas o han acudido, han participado de alguna reunión en la planificación de la gestión, tanto a nivel municipal como del gobierno departamental. En ambos casos, el 75% de los encuestados afirman que no han participado. Entonces, ese es otro aspecto fundamental, creo que nos hemos dado cuenta con esta encuesta, de que la población, la ciudadanía, no está involucrada en el quehacer del gobierno municipal, no plantea sus necesidades, o si las plantea, no han sido canalizadas, no se ha hecho un seguimiento a ellas, ¿no? Eso podría mencionar por el momento. Gracias, Rosemary. Realmente a mí también, y creo a todos, nos ha sorprendido, ¿no? La mala calificación que reciben los gobiernos, tanto municipal como departamental, con relación a la salud. Creo que en el mundo es un tema que ha implosionado.
en el mundo se está demandando hoy mejor salud, mejor cobertura, mejor acceso, hospitales que atiendan con calidez, con eficiencia a la población. Me llama la atención, y voy a aprovechar una coyuntura que estamos viviendo en Santa Cruz desde el día domingo. La temática de la seguridad ciudadana recibe una calificación muy baja, tanto para el gobierno municipal, que debe trabajar en políticas de prevención, en educación, como también el gobierno departamental, que creo que ha mantenido una distancia muy grande con la temática de la seguridad ciudadana. Eso es en primera instancia como un comentario, y quiero darle la bienvenida a Darío, que ya lo anuncié que está en Canadá. Darío tiene doctorado en estudios urbanos. Creo que es muy importante su visión, su palabra, su aporte en este estudio, en otros que se han hecho aquí en la Gabriel René Moreno. Si quisiera comentar algo más sobre lo que ha sido la calificación de los encuestados al desempeño de estos gobiernos, y hacer también un comentario, vamos entrando a la temática de la participación que ya planteaba la profesora Rosemary, que creo que es una participación también bastante raquítica, por usar algún término. Darío, ¿cuál es tu comentario? Gracias, Daniel. Sí, mira, quería anotar en primera instancia, cuando se comparan los resultados, la calificación buena, muy buena, en departamental y en municipal, en realidad en ambos casos es malísima, ¿no? Hay que decirlo. O sea, la diferencia entre un promedio de 11% y un promedio de 18% no es mayor. O sea, realmente hay una descalificación enorme, una insatisfacción enorme por parte de la ciudadanía. Pero hay un detalle, ¿no?, que probablemente pueda ser el punto de inicio de una otra investigación que se realice al respecto. Es que en la gente, en los ciudadanos, no hay claridad respecto a cuáles son los atributos, cuáles son las competencias que pueden estar en disputa entre el gobierno departamental y el gobierno de la ciudad. Allí yo creo al menos que hay un punto ciego que no se observa, porque habiendo la opción, en la encuesta se colocó la opción de que en determinados puntos se podría decir, no es competencia del gobierno departamental este tema, o no es competencia de este tema para el gobierno municipal. Prácticamente no se usó esa opción. O sea que sí, la gente considera, los ciudadanos consideran que más allá de lo que las leyes indiquen, se exige resultados, se exige compromiso tanto del gobierno departamental como el provincial, departamental. Por ello creo que una de las cosas que se puede extraer de este estudio es que esas dos instancias de gobierno deberían coordinar para que sea mucho más clara cuál es la acción. Por ejemplo, en el caso de la mujer, ¿qué cosas deben ser consustanciales al trabajo departamental y cuáles otras deben ser consustanciales al trabajo de la ciudad? Es muy importante que no compitan de la peor manera, es decir, estorbando el espacio de uno, estorbando el espacio del otro, al final generando un conflicto sin que se dé el servicio a la ciudadanía. Yo creo que eso sale claro de las competencias que no se están observando suficientemente por parte de la ciudadanía. Respecto al otro tema, el de la participación, adelantando un poco, se van a ver algunas cifras seguramente después, pero se habla de muchas instancias de la sociedad que participan o influyen en el gobierno municipal o departamental. Se habla de los partidos políticos, de los grupos económicos, de los grupos sindicales, empresariales, etcétera, ¿no? Y todos tienen más o menos participación. Y recuerdo que cuando discutíamos en el equipo, yo tuve la idea de decir, caramba, esto puede ser una buena noticia, ¿no? Porque todos más o menos están participando. Aquí no es que los grupos económicos tienen una influencia del 90% y los sindicatos tienen una influencia del 5%. No, están muy cerca. Lo que sucede es que cuando esas cifras de la participación global de diferentes instancias de la sociedad se comparan con la participación de los ciudadanos en particular, ahí sí la cosa se pone un poco más difícil, ¿no? Porque siendo importante la participación de estos grupos de influencia en la sociedad, la participación del ciudadano es mínima. Allí surge definitivamente una brecha. Hay una brecha que explicaría, y ya no sería tan buena noticia, que estos grupos estén influyendo en las decisiones tanto del gobierno departamental como municipal, porque lo que está sucediendo es que se está abriendo una distancia con los ciudadanos y cada vez va a ser más difícil la participación. Es lo que aprecio a partir de las cifras que se han mostrado, ¿no? Si el ciudadano estuviera comprometido y participara tan bien como participan las instancias, estaríamos diciendo que estas instancias sirven como intermediarios entre los ciudadanos y el gobierno, pero no está sucediendo así. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? El peor escenario, la peor hipótesis es que estos grupos están secuestrando
la soberanía ciudadana y están ejerciendo por su cuenta sin tomar en cuenta al ciudadano que se siente absolutamente alejado de los problemas tanto de su departamento como de su ciudad. Qué buena descripción que ha dado Darío, ¿no? Sobre un tema que realmente genera preocupación porque cada vez es más disminuida la participación y la influencia que tienen los ciudadanos sobre las decisiones que toman los gobiernos, las autoridades. Y ahora que vamos a estrenar autoridades, tanto a nivel departamental como municipal, creo que es un tema en el que tendríamos que influir y tendrían ellos que considerar, porque creo que usó un término bastante interesante, Darío, ¿no? El ciudadano está secuestrado. La participación del ciudadano está suplantada por grupos corporativos que, de acuerdo al estudio y los resultados, son básicamente grupos económicos, grupos gremiales, grupos sociales, o el mismo gobierno central o las organizaciones políticas que imponen sus intereses frente a los intereses de la población. Es una tarea importantísima. Yo quiero hacer otro acápite del estudio que también es importante para que le tomen en cuenta las autoridades que van a asumir. Y recuerdo que fue la profesora Marta Paz la que, cuando estábamos elaborando el cuestionario para las encuestas, hizo la sugerencia de la pregunta, ¿no? ¿Qué esperan los ciudadanos de sus nuevas autoridades? O en otras palabras, ¿qué se debe priorizar en la nueva gestión municipal en cuanto a obras o servicios? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué salió de esa pregunta, Marta? Si pudieras hacer un comentario, y seguramente va a haber una atención especial, repito, de nuevos concejales, nuevos asambleístas y nuevas autoridades en ambos gobiernos. Sí, primero decir que sí, me ha gustado mucho lo que dijo Darío ahorita, ¿no? Sobre el hecho de que otros intereses estarían teniendo más influencia en las decisiones, en las gestiones departamental y municipal, y no los intereses necesariamente del ciudadano. Claro, algo que nos llamó la atención es que cuando se les preguntó a los universitarios, tanto docentes como estudiantes, si habían participado en los últimos años en alguna instancia municipal o departamental de planificación, prácticamente, de manera general, el 75% dijo nunca, nunca, ¿no? Las otras respuestas fueron raramente, que es casi nunca, digamos, ¿no? Y cuando en realidad nosotros, los ciudadanos, debiéramos estar participando en las herramientas de gestión de un municipio o de una gobernación, ¿no? ¿Cómo se va a realizar un POA si no participan, si no se consulta a los ciudadanos, si no se le pregunta al ciudadano qué quiere, ¿no? ¿Cómo se van a realizar matrices de planificación a 1 año, a 2 años, a 5 años? Porque así se trabaja en la gobernación. Debemos trabajar así, ¿no? Debemos incluso, no solamente en la gobernación, en el municipio, debemos pensar a largo plazo también, a 10 años, a 15 años. ¿Y cómo vamos a hacer eso si no es preguntándole al vecino? Es cierto, ¿no? Que se puede consultar a los expertos. Tal vez los que respondieron que sí alguna vez han participado son los expertos que han sido consultados. Pero yo digo, el vecino tiene también su voz sabia, como la tiene el experto. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Efectivamente, en ese sentido fue que en esta encuesta nosotros quisimos preguntarles, quisimos hacer, me parece que fueron 2 preguntas muy interesantes, bueno, entre todas las demás, pero me refiero a que fueron preguntas como para responderlas de manera abierta. Eso a veces a un encuestador dice, no hagamos eso porque es muy difícil tabular. Pero nosotros decíamos, a ver, ¿qué nos dirá este vecino que es el universitario, ya sea docente o ya sea estudiante? Finalmente, en la universidad, en estos estamentos docentes y administrativos, de alguna manera se ilustra, está representada nuestra sociedad, ¿no? Porque a las universidades van personas de diferentes, como vos decías, Daniel, estrato social, de diferentes ocupaciones, intereses, en fin. Una de las preguntas
que se hizo era ¿cuál consideran que es el principal problema que enfrenta el municipio de Santa Cruz, ¿no? Y las respuestas más recurrentes tuvieron que ver con aquellas de salud, o sea, que necesitamos todavía mejorar en temas de salud, que necesitamos mejorar en temas de construcción y mantenimiento de obras viales y civiles, ¿no? Algo que salió, me parece muy interesante, bastante, es el tema del reordenamiento del tráfico vehicular. Creo que ya el vecino está necesitando una solución al caos vehicular que hay en nuestra ciudad. Aquí estamos hablando solamente de la parte municipal de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, y también mejor planificación en la gestión municipal, respuesta ante la crisis, ¿no? Políticas de prevención en seguridad ciudadana. Entonces, cuando se les preguntó qué creían que la nueva gestión debía priorizar, se hablaba precisamente de construcción de hospitales. Yo creo que es interesante eso por el tema de la pandemia, ¿no? Pero también, o sea, lo que nos gustó de los resultados acá es que se pedían cosas o se piden cosas que tal vez nuestros papás no pedían porque no las tenían resueltas, ¿no? Nosotros ya como que tenemos resueltos muchos problemas, o nuestros hijos ya nacieron con la electricidad resuelta, con el agua resuelta. Yo hace poco les decía a mis hijos, cuando yo era chica, yo me acuerdo que por lo menos no sé, unas 2 o 3 veces a la semana se cortaba la luz, ¿verdad? Y teníamos que tener nuestras velas a mano, ¿no? Y sin embargo, el otro día hubo un apagón y yo les dije, pero este apagón no había pasado hacía, no sé, 5 años en nuestro barrio o más. Entonces, nuestros hijos ya tienen muchos de los problemas que nosotros teníamos, y peor, nuestros padres, ellos ya los tienen resueltos. Entonces, los jóvenes piden otras cosas que ya tienen que ver más con calidad de vida y no con necesidades básicas, ¿no? Obviamente ha salido el tema de hospitales, porque tenía que salir, porque estamos en situación de pandemia, pero por ejemplo, miren, ha salido la importancia de ciclovías. Los jóvenes ven de que necesitamos ya les decía yo antes, mejorar el tráfico, que sea mucho más fluido, no, que no sea tan caótico. Hablan de ciclovías, eso es calidad de vida, ¿no? O se habla de tener espacios públicos, más espacios de recreación. Se habla, por ejemplo, de que tengamos internet, ¿no? Internet en muchos espacios públicos. Entonces, eso es algo interesante porque, claro, muestra que una sociedad es dinámica, es históricamente dinámica, ¿no? Y ellos, nuestros hijos, estos chicos que están ahorita en la universidad, obviamente ya piden cosas que podríamos pensar, o nuestros abuelos, o nosotros, o nuestros padres hubieran dicho, pero eso es secundario, lo más importante es salud y educación. Sí, es importante, ¿no? Es importante el alcantarillado, la iluminación, en fin, pero hay muchas de esas cosas que prácticamente están casi resueltas. Entonces, por eso es que los jóvenes nos hacen otro tipo de planteamientos que tienen que ver con calidad de vida, con el hecho de vivir bien. Eso me parece muy interesante, Daniel. Perfecto, yo coincido con Marta, esta sorpresa, ¿no? La voz de los jóvenes que pide una ciudad, por ejemplo, cobertura de Internet, también como fruto de la pandemia, por los cambios que han habido en el sistema educativo. Se ha notado que ya ese es un producto de verdad de primera necesidad. Pero hoy quiero pedirle a Rosemary un comentario como docente de humanidades. Muchos dicen de que la ciudad de Santa Cruz ha caído en el obrismo, ¿no? Es decir, se construyen obras de cemento y esta es una gran ciudad de cemento, pero le falta probablemente ese toque humano, esa planificación desde la perspectiva del desarrollo humano, de la prevención. ¿Cuál es tu criterio, si quieres, vinculándolo con los resultados de la investigación, Rosemary? Yo creo, gracias. Yo creo que tiene que ver mucho con el tema del déficit también en la cultura, ¿no? Si bien sabemos que el presupuesto lo primero que se cierra a nivel municipal cuando hay déficit en
cuanto a presupuesto, es todo lo que tiene que ver con la cultura. Y los espacios culturales hacen mucho bien a la ciudadanía. Es ahí donde los niños se recrean para poder completar sus trabajos de aula, donde los chicos aprenden a leer a través de los promotores culturales, ¿no? Entonces, creo que esa es una necesidad porque justamente tiene que ver también con estos espacios que ahora por la pandemia se necesitan modificar, unos espacios donde tengan acceso al Internet, o sea, Internet gratuito me refiero. Y eso está muy lejos de cumplir tal vez la alcaldía, pero eso es lo que se necesita, porque hay abandono de los estudiantes universitarios. En gran porcentaje ha aumentado esta gestión que acaba de pasar en la universidad, porque justamente no tienen el acceso al Internet. Entonces, me parece que es algo que se ha ido, cuando se reduce un presupuesto, con lo primero que resuelve, trata de solucionar la alcaldía es eliminando estos puestos de trabajo que son necesarios para generar cultura, para poder crear estos ambientes de recreación para niños y jóvenes, ¿no? Entonces, me parece que ese es un gran problema que también lo venimos desde hace mucho tiempo acarreando. De acuerdo, definitivamente, ¿no? Lo que queda muy claro es que los ciudadanos encuestados, universitarios y docentes, que son parte de esta sociedad, nos expresan de que no hay la expectativa de mega obras, ¿no? No hay la expectativa de que se tengan balnearios, playas o trenes eléctricos, sino cosas más concretas, más útiles y que tienen que ver con el bienestar o la calidad de vida que nos hablaba Marta. Y a propósito, Johnny, que vos sos una persona que está muy comprometida con la investigación, también me llamó la atención que una de las demandas que sale acá es un mayor apoyo a la investigación. ¿Se podrá articular una mejor investigación en una alianza entre nuestras instituciones académicas y otras de otros sectores? ¿O a qué viene esta demanda que aparece también dentro de los resultados del estudio? Bueno, la respuesta sería un contundente sí que se puede articular. Por la experiencia que hemos adquirido en estos últimos 4 años de trabajar con instituciones públicas, es la terrible falta de comunicación que hay entre cada una de estas instituciones. El problema es que hay competencias que una autoridad u otra quiere ganar, y como es un ámbito político, cada uno quiere desarrollar sus actividades de forma independiente, lo que hace que no suceda la sinergia o la unión de fuerzas entre todos para que se pueda solucionar un problema. Ya lo hemos intentado, hicimos una prueba piloto hace unos 3 años atrás con el censo de personas en situación de calle y nos fue excelentemente bien, porque todos nos despojamos del vestigio de decir esta es mi competencia, mi competencia, mi competencia, y todos unimos fuerza y se pudo lograr. Yo creo que la respuesta, Daniel, a que si podemos lograr sinergia, podemos lograr unión entre las instituciones públicas, sí. Y aquí hay algo que tenemos que remarcar con mayor fuerza. Si la gobernación, la alcaldía, el gobierno nacional no utilizan los servicios de las universidades privadas y la universidad pública, y si no nos aliamos al empresariado y no formamos esta triple hélice, no vamos a lograr cambios porque cada uno va a seguir remando por el lado que más le corresponde. Y acá hay un dato interesante que nos puede ayudar, justamente lo que decía Marta con respecto a lo que los jóvenes están pidiendo, la ciudadanía está pidiendo. Si le preguntáramos a ellos, ¿cómo harías para que te puedan oír ante un problema concreto en tu municipio, tu localidad? ¿Cuán útil es hacer lo siguiente? Reunirte con un político, ayudar en una campaña política, enviar una carta, conformar comisión de vecinos, participar en manifestaciones pacíficas, bloquear carreteras en protesta o llamar a los medios de comunicación. ¿Cuál crees que es más útil para que puedan oír tu voz y puedan hacer caso las autoridades, sea del gobierno departamental, del gobierno municipal? Y lo impresionante de esto es que
de cada 10 personas, 6 dicen que ayudar en una campaña a un político no sirve para nada y no es nada útil. 5 personas de cada 10 nos dicen que enviar una carta a un político para plantearle un problema es para nada útil. Y cuando les preguntamos qué es lo más útil, lo que resalta es inicialmente, lo que más resalta es llamar a los medios de comunicación para quejarse. Es la forma que la mayoría piensa que va a ser escuchado para que lo tomen en cuenta. En segundo lugar estaba la conformación de comisiones por los vecinos y en tercero viene la participación de manifestaciones pacíficas. Entonces, creo nomás que es importante el hecho que la gobernación, la alcaldía, gobierno nacional, universidad y empresariado puedan empezar a unir fuerzas para lograr sinergia y encontrar soluciones en conjunto. Totalmente de acuerdo y estoy seguro que eso es algo que tendría un gran impacto para todas las instituciones. Podrían tomar mejores decisiones, tomar decisiones cuando se ha investigado y luego viene una planificación va a ser siempre de mayor impacto. Y lo otro que acaba de expresar Ioni es tremendamente importante para reflexionar, ¿no? O sea, hay una especie de evaluación de la imagen de los actores políticos, las autoridades. Ya al vecino, para resolver un problema, una demanda, no le interesa mucho reunirse con él, visitarlo, mandarle una carta, ¿no? Prefiere ya las vías más activas como formar parte de una comisión, crear medios de comunicación. Creo que es parte también de esta crisis del sistema político que vivimos y reitero que nos obliga a reflexionar. Darío, hay otro tema en la investigación que para mí es tremendamente importante, sensible, tiene que ver de alguna manera con el concepto de capital social. Está vinculado, por supuesto, con la participación. Una de las preguntas del estudio era si alguna vez el encuestado se involucró en la solución de algún problema comunitario, vecinal o en tareas de voluntariado. Estamos hablando de los últimos años, por supuesto. Y creo que las respuestas no han ido en la escala que uno esperaba, ¿no? Creo que hay ahí un déficit también que me gustaría que lo comentes. Tu micrófono. Bueno, sí, hay un déficit evidente en la participación que se hace más crítico en este caso porque no hablamos de la participación de los ciudadanos en general, sino hablamos de una élite educada. Estamos hablando de universitarios, estamos hablando de profesores universitarios. Si este grupo de la sociedad no participa, las cosas no van bien, definitivamente, ¿no? Ese es un indicador importante. Ahora, me llama la atención porque entre los jóvenes de Santa Cruz, yo he podido constatar estando allá, hay una participación importante de ellos en temas de voluntariado. Aparentemente, aunque se ha visto mucha actividad, no sería detectable en un muestreo porque quizás esté focalizado en determinados espacios de la universidad. Quizás sería una labor interesante propagar ese sentido de participar en voluntariado, ¿no? Entre los jóvenes principalmente. Es un tema que se puede ver en las sociedades desarrolladas con muchísima frecuencia, ¿no? Es más, ¿no? Incluso países como Estados Unidos, Canadá, Francia, eso forma parte, por ejemplo, de los programas de estudio. Nadie puede terminar su secundaria si no hace labores de voluntariado. Nadie puede terminar su carrera universitaria si no hace labores de voluntariado como parte de un curso o como parte de actividades transversales que se exigen para obtener el título correspondiente, ¿no? Entonces, empezando de manera, si se quiere, forzada, eso se ha propagado y se ha difundido como un hábito en las sociedades, el voluntariado juvenil. Y quizás sea interesante ver la oportunidad de fomentar este tipo de iniciativas desde la universidad, efectivamente, pero pensando en toda la sociedad también, ojo, porque aunque nosotros estamos tomando datos principalmente de la comunidad universitaria, casi todo lo que se toma allí, salvo excepciones muy puntuales, es totalmente proyectable al resto de la sociedad. En este caso, con mayor razón, porque estamos hablando de que debemos encontrar liderazgos juveniles justamente en estos grupos, ¿no? De acuerdo, y agarramos la posta, lo que has dicho, ¿no? Le corresponde a las universidades reflexionar sobre este tema, impulsar, fortalecer la participación, el voluntariado, una tarea útil que tiene toda sociedad. Hay países donde el impacto que tiene el PIB
a través del voluntariado es realmente sorprendente. Israel es uno de ellos. Hay un refrán que es bíblico, ¿no? Hay que dar para recibir, y creo que eso debe hacer carne, sobre todo en el ámbito universitario. Y voy a dar los datos, los resultados de la encuesta. Eran los siguientes: 24% dijo que nunca había participado en una tarea comunitaria o vecinal, 24% raramente, 32% muy ocasionalmente, y un 16% frecuentemente, y un 4% muy frecuentemente. Que nos muestra definitivamente que son cifras muy bajas. Vamos a ir un poquito a la recta final, pero también es una parte muy interesante del estudio, hablar de cultura política, que hay 4 tópicos que creo que deberíamos abordarlo. Uno de ellos tiene que ver con el tema de género. Voy a pedirle a Rosemary que nos haga algún comentario. Hemos visto de que a los consultados sobre si creen que una mujer haría un mejor trabajo que un hombre como autoridad elegida, un 58% se mantiene neutral, un 44% dice que era lo mismo, pero un 34% está de acuerdo, o sea, piensa que una mujer haría un mejor trabajo que un hombre en un cargo de autoridad o público. Pero es una cifra que ha bajado en un anterior estudio que se hizo desde el año 2019, que tenía un porcentaje mucho más alto de inclinación hacia la figura de la mujer. ¿Cuál sería tu comentario, Rosemary, sobre ello? Justamente se ha visto que ha habido un descenso, ¿no? En la elección, digamos, en la respuesta que han dado los encuestados respecto a la participación de la mujer en la política. Si bien hace unos años estaba en mejor posición, ¿no? Con el 50%, ahora ha bajado ese nivel, y nosotros, haciendo así un análisis rápido, hemos dicho que esto podría deberse justamente a la experiencia que se ha tenido tanto a nivel nacional con el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, y también a nivel local con el gobierno de la alcaldesa Sosa, ¿no? Entonces, también se ha comentado sobre este tema de que puede ser una situación coyuntural, porque no se puede descalificar en base a esta experiencia una gestión de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, más bien nos hace falta crear esos mecanismos para incentivar a las mujeres a que verdaderamente participen y sean escuchadas con su voz propia en todos los sitios. Entonces, creo que es simplemente una respuesta coyuntural dada la situación en la que nos encontramos, ¿no? Con estos ejemplos, digamos, de gobiernos que no han sido tan eficientes, o que se ha mostrado por el corto tiempo que han tenido tal vez a nivel nacional, más las cuestiones malas han resaltado que lo bueno, ¿no? Muchas gracias, Rosemary. Otro tópico, Marta, tiene que ver con la evaluación al árbitro del proceso electoral que ha culminado en Santa Cruz el 7 de marzo, es decir, al Tribunal Departamental Electoral. Hay una calificación bastante elevada, como que todavía tiene una especie de desconfianza sobre esta institución, 42% como malo, 44% como regular, pero además había una pregunta que creo que nos tiene que hacer pensar mucho. Las elecciones son una pérdida de tiempo, pues las cosas nunca cambian, y 39% estaba de acuerdo con esa afirmación. ¿Qué te dice? ¿Cuál es tu comentario? ¿A qué te induce estos dos tópicos, Marta? Bueno, siempre, siempre va a ser preocupante el tema de que la gente no tenga confianza en el órgano árbitro, ¿no? En el órgano electoral. Eso de alguna manera empaña cualquier proceso democrático, por más bien hecho que esté. Si hay desconfianza, obviamente la democracia se ve empañada, como decía, ¿no? Pero vos decías, Daniel, efectivamente hicimos una pregunta y el resultado era interesante. Un 39% de la gente dijo, de los estudiantes y de los docentes, dijo que estaban de acuerdo en el hecho de que las elecciones son una pérdida de tiempo, pues las cosas nunca cambian. O sea, un 40% de la población, ¿no? Universitaria, 4 de cada 10 como que
piensan que ya, votar para qué, si de nada cambia. Eso también como grupo lo hemos charlado y lo veíamos que puede ser algo que esté socavando, ¿no?, la democracia, porque finalmente, aunque a veces en nuestro país pensamos que la democracia es solamente ir a votar cada 5 años, sabemos que no es así. Ya hemos pasado de la idea de la democracia simplemente representativa a una democracia más participativa, ¿verdad? Pero el hecho de que la gente piense, no, que ir a votar es una pérdida de tiempo, que el 40% de las personas lo piensen, de alguna manera socava, ¿no?, los cimientos democráticos. También conversamos que la respuesta podría ser también deberse al hecho de que en 3 años, si no me equivoco, díganme ustedes, creo que han habido, bueno, serían 3 procesos electorales o 4 procesos electorales, ¿no? 4. Sí, prácticamente 4, ¿no? 4 procesos electorales. O sea, en solo 3 años hemos ido 4 veces a las urnas y de repente eso ha provocado algún hastío, ¿no? Algo como que ya a la gente ya ya está cansada de ir a votar y que considere que las cosas no cambien, ¿no? De hecho, también nosotros lo vimos, ¿no?, en el tema de aplicar una encuesta política. Ya cuando ya se hacen muchas encuestas, a veces también la gente ya está un poco reticente porque dice, ¿para qué? ¿Para qué? Y hay eso como que decir, no, las cosas nunca cambian. Ese sentimiento de pesimismo, digamos, no es bueno, ¿no? Habría que trabajar de alguna manera. Yo creo que desde la politología, desde la comunicación, en levantar esos ánimos, ¿no? En levantar esos sentimientos pesimistas de que no sirve de nada votar y esas cosas. Creo que hay que realizar campañas en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Sí, hay que recuperar el sentido democrático, fortalecer la democracia, y creo que hay mucho trabajo que hacer desde los distintos ámbitos, fundamentalmente del ámbito universitario. Johnny, otra cuestión importante de este estudio tenía que ver con la participación de militares y policías en la política, ¿no? Militares y policías que estén en el servicio activo. Hay un rechazo mayoritario, pero también hay un porcentaje, en este caso 11% que estaba de acuerdo con ello y un 24% que no tenía una opinión definida. ¿Qué te dice esto, tomando en cuenta lo que hemos vivido en el país? Tu micrófono. Perdón, yo creo que siendo una muestra de estudiantes y docentes, se conoce el tema se puede apreciar que el tema del rechazo viene precisamente por el tema de la historia que ha sufrido la universidad con el tema de militar y policía durante la década o la época de las dictaduras, que todavía está muy en la mente de los docentes, que han perdido amigos, y generalmente es algo que se ha mantenido en el transcurso del tiempo. Conocemos, yo he estado con la policía, he estado trabajando con ellos, y cuando le decíamos tenemos que hacer cierto trabajo, la misma policía me decía, no podemos entrar a la universidad porque hay un cierto rechazo hacia nosotros. Eso no quiere decir que la universidad sea un mundo aislado. De todas maneras, llama la atención el hecho que a la pregunta que se realizó, si está de acuerdo con la siguiente afirmación, que los militares y los policías en servicio activo deben involucrarse en política, y el 64% está en desacuerdo, llama la atención que hay un 11% que está de acuerdo, muy de acuerdo. Es un dato interesante para hacer un nuevo estudio que posiblemente, a criterio personal, sean los centennials, aquella generación que ha nacido después del año 2000, que podría ser una buena opción para seguir estudiando este campo. Sin embargo, tomando en cuenta de que hay un 64% que lo ve de una manera negativa, considero que debe ser un sentir, posiblemente, según mi criterio, inclusive de la población o de la ciudadanía. Muchas gracias, Johnny. Y un último tema, Darío, candente, por la coyuntura que hemos vivido nuevamente.
está referido al uso de símbolos religiosos. Mayoritariamente los encuestados están en desacuerdo, pero hay un 13% que dice estar de acuerdo. Podemos decir que esos son los sectores muy conservadores que tiene la sociedad cruceña, como hay en todas partes del mundo. ¿Cuál sería tu lectura? Con tu micrófono. Entiendo que en este tema se podría profundizar seguramente para conocer mayores detalles, ¿no? Porque la respuesta no ayuda a tener una figura muy clara. Lo que parecería ser, es una hipótesis que lanzo, es que la gente diferencia muy bien el tema política y religión y prefiere no mezclarlos por diferentes circunstancias. No es que rechace a la religión. La sociedad cruceña tiene un cimiento, tiene raíces religiosas muy fuertes. No exactamente conservadoras, no hay que confundir. Una cosa es la religiosidad y otra cosa es ser conservador. Se entrelazan, se relacionan, pero es diferente. Yo creo que más bien lo que hay es el sentimiento de que la gente no quiere mezclar las cosas por diferentes circunstancias, entre otras, porque termina siendo maltratado el tema religioso y la gente lo que menos quisiera es que algo que considera sagrado, porque así lo considera el religioso, se entremezcle con lo mundano, ¿no? No olvidemos que el tema de separación de iglesia y Estado es favorecido por la iglesia también. Recordemos la anécdota, no recuerdo exactamente el rey, pero había un rey que dice, por mi imperio, una misa, no hay problema. O sea, en realidad estamos hablando de que los actores políticos utilizan a la religión. Y la iglesia en su momento ha sido un actor político también, ahora ya no lo es. Y ahora prefiere, y la gente también prefiere alejarse un poco de eso, ¿no? Se juzga como que se contamina. Yo creo que va por ese lado. De otro modo, no se explicaría aparentes contradicciones que haya un sustento religioso en la gente que ha apoyado el movimiento de Camacho y que se rechace el uso de religión en política. Quizá la gente no considera que Camacho lo utilizó. Yo considero que sí, particularmente, podemos discutirlo, ¿no? No sé si bien o mal, pero simplemente se estaba usando como instrumento político el tema religioso. Eso es lo que la gente rechaza, y rechaza más el escándalo que el pecado. Es decir, utilízalo, pero no tanto, pues, ¿no? Que no parezca, ¿no? Como dice la mafia, que parezca accidente, ¿no? Algo así. Pero cuando eres demasiado explícito, eso es lo que la gente rechaza. Es lo que pienso. Perfecto, gracias Darío. Hemos dado una mirada panorámica, transversal al estudio. La verdad que hay muchos tópicos para profundizar. Lo central para nosotros, esto es un insumo importante para poder evaluar el desempeño de esta última gestión municipal y de esta última gestión departamental. Y de ahí creo que se pueden colegir algunas preconclusiones que yo las quiero plantear finalizando este espacio. Hay un notorio déficit de participación ciudadana. El hecho concreto, el dato concreto es que el 75% de los encuestados en ambos gobiernos dicen que nunca han sido tomados en cuenta. Y hablamos de docentes y hablamos de universitarios como sectores que han sido consultados. Esa falta de participación tiene que ver también con una falta notoria de planificación en las decisiones. La gente tiene nuevas expectativas con relación a lo que va a ser el rumbo de la nueva gestión municipal y departamental. Hay un menú de tareas o de prioridades que se han planteado en el estudio y creo que va a ser muy importante que eso esté acompañado por investigación y planificación. La universidad tendrá seguramente la voluntad de ponerse al servicio de las nuevas autoridades, los nuevos gobiernos y los sectores también privados para poder avanzar en mejores condiciones de vida para la población. Finalmente, hay un déficit de ciudadanía, es decir, los ciudadanos no están siendo tomados en cuenta. Creo que es uno de los elementos que nos obliga también a exigir se fortalezca la democracia a partir de los intereses ciudadanos, no de los intereses políticos, sectarios, que más bien le hacen muchas veces daño a la democracia. Agradecer a los investigadores que han participado en este trabajo importante, que va a terminar en una próxima publicación de artículos, ensayos que están referidos a todos los hallazgos que se encuentran en esta investigación. Bien, ya los estaremos invitando a un otro espacio. Agradecer a
Johnny, Rosemary, Darío y Marta, que nos han acompañado en este diálogo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Suerte. Igualmente. Chao, chao.